7:30 de la mañana estamos de retorno en altavoz en Radio Vital 91.1 y en Movistar Televisión Canal 33 y Canal 733 HD. Estamos acompañados del doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Hace un momento, antes de la pausa, estuve preguntando sobre la situación del doctor Santibáñez, ¿no? Ministro de Justicia. Ha señalado ante esta cumbre, ¿no?, sobre derechos humanos, ¿no?, de las Naciones Unidas, que el Perú continúa evaluando. Hay la decisión de evaluar, digamos, el retiro del Perú del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Es apropiado, digamos, este mensaje allí en este lugar donde estamos en los ojos del mundo? Yo creo que lo que deberíamos es evaluar la permanencia del ministro, ¿no? Porque, por supuesto. Digamos, comete puros estropicios y en unos casos de manera deliberada para generar un debate y distraer no sabemos qué, porque los actores principales de este momento deberían ser los partidos políticos, los candidatos, los programas electorales. Pero respondiendo a su inquietud, Rumi, la presidenta de la República hace unas semanas habló de los estados fallidos y mencionó a Nicaragua, mencionó a Venezuela, que son justamente aquellos países que se han retirado del sistema. Inapropiadamente también mencionó a Bolivia, ¿no? Y Bolivia, sí. Ahora, lo que habría que decir es que podemos criticar, y de hecho hay razones para criticar al sistema interamericano, que en los últimos años ha sido captado ideológicamente, y que la solución más cabal a esta problemática es aquella propuesta que en el año 2019 plantearan de manera conjunta Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Colombia, en el sentido de que se deben generar profundas reformas en el sistema, pero sin salirnos de ella. Y no deberíamos salirnos de ella por varias razones. La primera, que tenemos un sistema judicial, digamos, deplorable. Exacto. No hay garantías, ¿no?, para la defensa de los derechos fundamentales. Lo estamos viendo, por ejemplo, con las prisiones preventivas, ¿no es cierto? Entonces, este sistema interamericano es un recurso final. Así es. Segundo, ya lo hemos pasado. Por supuesto, deseamos que el sistema democrático se consolide, pero hasta hace muy poco estuvo en peligro. ¿Qué pasaría si, digamos, el espacio democrático se pierde en el Perú? ¿A quién podríamos recurrir los ciudadanos peruanos para enfrentarnos a estos gobiernos que actúan al margen de la Constitución y de los tratados? ¿Pero qué podría ser el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Perdón? Si somos víctimas de una dictadura, ¿qué podría ser el sistema interamericano de derechos humanos? Por ejemplo, emitir documentos. No, fíjese. El gobierno de Fujimori destituyó a 3 magistrados del Tribunal Constitucional porque, entre comillas, osaron establecer que era inconstitucional la ley de reelección. Así es, la interpretación auténtica. Así es. El sistema interamericano dispuso la restitución, que se logró, y a partir de ese momento hubo un cambio en la situación peruana, ¿no? Es decir, se utilizó nos aferramos a esa sentencia y se inició la segunda parte de la resistencia. Alan García Pérez, que era, digamos, sobre el cual se habían establecido una serie de normas y acciones persecutorias durante el gobierno de Fujimori, logró con una resolución de la Corte Interamericana que pudiera regresar al país, presentarse ante la ciudadanía y postular. Así es. En la elección del año 2001, 2002, ¿no? Efectivamente, estamos en altavoz en Radio Vital. ¿Qué hacer en todo caso en este momento? ¿Cree usted que es una cortina de humo del gobierno, del ministro Santibáñez para tapar sus cochinadas, entre comillas? Digamos, en lo que se refiere a algunas decisiones de la Corte, digamos, por supuesto, hay que defender el principio de soberanía, que no es incompatible con el principio de convencionalidad. Es cuestión de armonizarlas de manera adecuada si cada uno respeta sus espacios. Pero particularmente en el caso del ministro Santibáñez, yo acabo de decirte que es como un boxeador, un cachacanista entrando pues a un salón de baile, ¿no? Digamos, lo menos prudente de un gobierno en salida es generar aspavientos, ¿no es cierto? Promover o provocar líos o contingencias. La responsabilidad del gobierno, que ya es un pato cojo, Pato rengo. En silla de ruedas, claro, más bien, ¿no? En silla de ruedas. Es, digamos, planear bajito, retirarse del escenario político lentamente, administrar el Estado para permitir que la ciudadanía se ocupe de los temas centrales que van a ser propuestos por los nuevos candidatos, ¿no?
Efectivamente. En ese sentido, ¿qué deben hacer los partidos políticos respecto a ese tema? O sea, el debate se va a centrar obviamente en varios puntos importantes, ¿no? El debate electoral y en el tema, por ejemplo, de esta decisión, en todo caso, esta intención del gobierno de retiro, ¿cómo deberían actuar los partidos políticos? Ahondar, digamos, en esa posición suya del decir no, si necesitamos estar en el sistema interamericano, ¿cree usted? Sí, yo creo que esa debería ser la posición peruana, sin que eso signifique renunciar a nuestro derecho a tener un mejor sistema. Por supuesto. ¿No? Y por supuesto conciliar con los otros países que perciben el problema de la misma manera que nosotros para lograr que en el seno de la propia organización se hagan algunas modificaciones de tipo normativo. Sí. Pero más allá de esa problemática, lo cierto y lo real que sería sumamente peligroso y desacertado, digamos, promover una salida. Más aún, Aarón y Rumi, por el hecho de que se quiere, dice, en la lucha contra la inseguridad, promover la pena de muerte como mecanismo de solución. No se podría, ¿no? Entonces, primero, la denuncia favor, demora un año. Tendríamos que iniciar un proceso de reforma constitucional para restituir la pena de muerte para el resto de los delitos. Y tercero, no se puede aplicar la pena de muerte en tanto no exista una condena penal firme. Exacto. En el Perú tenemos procesos que duran 8, 10, 12, hasta 40 45. años, ¿no? Entonces, eso es un absurdo. Aparte que la pena de muerte no cumple, digamos, los efectos que dicen que tiene, ¿no? Doctor Víctor García Toma, tenemos preguntas del público a través de WhatsApp. Nos señalan lo siguiente: con su experiencia de años, la presidenta Dina Boluarte ha cometido violación de derechos humanos con el caso de los asesinatos a inicio de su gobierno. ¿Se refiere a una posible autoría inmediata? Yo creo que en ese momento el país sufría una azonada. Recordemos que se tomaron aeropuertos, se incendiaron edificios públicos, se destruyó la propiedad privada, se atacó a la policía y a la policía sobre todo en un contexto de que se había declarado el estado de emergencia. Cuando se habla de las muertes solo se habla del sector que participó en esta marcha guión azonada y no se hace referencia a las muertes que surgieron de quienes forman parte de la defensa del orden. Ahora, hay una investigación que debe ser prolija y profunda. No creo que por lo menos en términos penales la presidenta de la República, incluso el ministro, tengan, digamos, algún tipo de ¿No tendrían responsabilidad? Me parece que no, porque vuelvo a repetir, primero se habló de genocidio, ¿no? Y obviamente ahí no hubo genocidio. En segundo lugar, se han determinado, digamos, en una primera instancia, a los presuntos responsables de estos actos que se han generado en el sur del país. Pero de allí no se ha deducido que existiese una orden, una disposición o una omisión de acto político para, digamos, que configurase lo que se plantea. Pero hay declaraciones de personas que han participado que señalaban que la orden venía de más arriba. Y entonces la presidenta ¿es la jefa suprema de las fuerzas policiales o no lo es? Sí, pero digamos, ella tiene la responsabilidad, es la jefa suprema de la Fuerza Armada y de la Policía. Así es. Pero los operativos que responden a una determinación política son generados por los propios mandos policiales o militares. ¿Tiene bastón de mando pero no comando? Ella misma lo ha dicho, ¿no? Ella misma lo ha señalado. ¿Está usted de acuerdo con eso? Yo pienso que sí, pero en todo caso es responsabilidad, en este caso del Ministerio Público y luego del Poder Judicial, determinar que sí hay ese hilo conductor. ¿Solo los policías son los responsables? Digamos, habría responsabilidad política si se hubiese generado un acto precipitado. No fue precipitado porque, digamos, había la necesidad de reprimir, digamos, esta zonada. En segundo lugar, debe señalarse que
esto se generó con mucha violencia y las Fuerzas Armadas y la policía salieron a las calles. Pero nosotros hemos visto, y usted también, hemos visto en televisión, casi en vivo y en directo, cuando policías disparaban por la espalda a jóvenes, por ejemplo, en el Cusco, eso no en tiene, Ayacucho. eso no tiene, por supuesto. Eso no tiene excusa. Y debe ser sancionado. ¿Usted lo ha visto? Sí, claro. Pero he visto también lo que pasó, digamos, en Sonco, Lima, ¿no? que, digamos, grupos de violentistas atacaban a la policía. Claro, ¿no? claro. Entonces, ese contexto de violencia tiene que ser esclarecido en varias etapas, ¿no? La primera es quiénes originaron esos actos de violencia y con qué finalidad. Lo segundo es que en el caso de los operadores del Estado, en defensa del orden, si cometieron o no cometieron excesos. Parece que en algunos casos eso sucedió. Lo y eso tiene que ser penalizado. Tiene que ser penalizado, por supuesto. Pero estamos en manos, felizmente, estamos, digamos, dentro de un orden. Existe un ministerio público, existe un poder judicial, y ellos en algunos meses determinarán esa responsabilidad o no. Céleres, porque obviamente justicia que tarda no es justicia, como usted totalmente de acuerdo. Doctor, usted, perdón, Rumi, como usted defendió a Gino Ríos en el caso de donde lo querían vacar por tener supuestamente una sentencia. ¿Tiene o no tiene una sentencia por violencia familiar? Lo defendimos con el doctor Julio Rodríguez y el doctor Willer Medina. El tema es así, esto fue una patraña. Una abogada que había prestado servicios profesionales a la ex cónyuge del doctor Gino Ríos, digamos, usando información que era, digamos, propia de la intimidad de la ex cónyuge, formuló fuera de plazo, malintencionadamente, una tacha. Y de ahí se generaron 6 solicitudes de vacancia. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Lo primero es que el señor Gino Ríos presentó una demanda de divorcio en el año 2007. Un año después, la ex cónyuge, instigada por esta abogada, eso lo ha dicho la propia interesada en un documento que, digamos, ya es público, presenta una demanda por violencia familiar, que en ese momento no era delito, no era un acto de tutela familiar. ¿Qué dicen los informes periciales? Tanto en el caso de la ex cónyuge como en el caso del doctor Gino Ríos, dice que ellos sufren de ansiedad leve o moderada como consecuencia de un conflicto conyugal. Una etapa de divorcio. La guía metodológica del del Servicio de Medicina Legal, que es donde se elaboró esas pericias, señalan que eso no implica una afectación psicológica, sino una molestia psicológica. En consecuencia, no hubo acto de violencia. Pero no hay condena. No, además la ley exigía condena por delito doloso. Y como bien sabemos, los temas ¿civiles? Los civiles son de naturaleza privada. Los delitos son de naturaleza pública y se ventilan en otra instancia, que es la instancia procesal penal. En la Junta Nacional de Justicia deben estar los mejores. Obviamente, tiene que haber autoridad ética. Pero esta persona está lamentablemente salpicado por otros hechos. Es más, usted ha sido su defensor. ¿Usted sigue siendo defensor de Gino Ríos? Sí, claro, pero la pregunta... ¿Continúa siendo defensor de él? No, ya terminó. Ya terminó. Sí. La pregunta, Rumi, es ¿dónde está el acto que le retire la idoneidad moral que debe tener todo miembro de la Junta? Ya, pero la norma para elegir precisamente a los miembros de la JNJ exige autoridad ética. Por eso le digo, pero ¿dónde está la falta? No existe falta entonces, no hay falta para usted. Claro, es que lo que pasa es que esta situación se da en el marco de un divorcio. Y la angustia la sufren las 2 personas que están contendiendo en un proceso de divorcio. Y es lógico que existe esa angustia. La violencia psicológica es algo muy abierto, claro, se acaba el proyecto de bien común. Entran digamos, en disputa o en peligro, o se cierne, digamos, una incertidumbre sobre el destino de los bienes, sobre la patria potestad, sobre el régimen de visita, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, de ahí surge esa tensión, pero no ha habido acto ni físico ni psicológico de violencia, ¿no? Perfecto. Doctor Víctor García Toma, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. Estuvimos con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Haremos una pausa en Altavoz, ya regresamos.